Nunca imaginé que la peor traición vendría de los que más confiaba. Aquel lunes en Barcelona, el frío cortaba bajo un sol engañoso. En la sala de reuniones, mi café se enfriaba mientras presentaba el nuevo proyecto, pero algo estaba mal. Una sonrisa tensa, susurros disimulados, miradas cómplices que picaban como agujas, un comentario punzante, envuelto en falsa cortesía. Rompió el aire. Seguro que esta vez está bien revisado. Todos me miraron. Esperando un tropiezo, mantuve la calma. Pero en la cafetería, sus risas crueles confirmaron mis miedos. Es tan fácil manejarlo. La furia quemó, pero despertó algo nuevo. Ya no era el mismo. Nunca pensé que la peor traición vendría justo de aquellos en quienes más confiaba. Aquella mañana de lunes en Barcelona, hacía un frío extraño, uno de esos que parece contradecir el sol brillante que inundaba la ciudad. La sala de reuniones se sentía más pequeña de lo habitual, o quizás era yo quien sentía que las paredes se acercaban lentamente, de pie frente a todos, con mi taza de café casi fría en las manos. Comencé la presentación del nuevo proyecto con la misma tranquilidad de siempre. Sin embargo, algo no encajaba. Javier revisaba constantemente su teléfono móvil. Su sonrisa distraída escondía un gesto de fastidio. A su lado, Lucía susurraba discretamente algo al oído de Clara, provocando una sonrisa cómplice pero burlona. Sentí esa punzada de incomodidad atravesarme lentamente, pero respiré hondo, recordándome a mí mismo la importancia de mantenerme sereno. En medio de mi presentación, Javier interrumpió con un gesto aparentemente casual, alzando ligeramente la mano. Perdona. Miguel, ¿estás seguro de que esta vez el plan está bien revisado? No quisiera repetir el fracaso de la última vez frente a la dirección, dijo con una sonrisa sutil, pero ácida. Su pregunta golpeó el ambiente de forma inesperada. Todos los ojos se posaron en mí, expectantes. Reconocí de inmediato la pequeña trampa, el veneno oculto tras esas palabras amables. Pero decidí responder con calma, controlando cuidadosamente cada palabra. Estoy seguro. Javier, esta vez cada detalle fue cuidadosamente revisado. Gracias por señalarlo. La reunión se diluyó lentamente entre comentarios vagos y murmullos apagados. Los miembros del equipo abandonaron la sala rápidamente, como si quisieran huir antes de que yo pudiera añadir algo más. Me quedé solo, en silencio, recogiendo lentamente mis papeles, intentando descifrar en qué momento mi amabilidad se había vuelto sinónimo de debilidad. Decidí salir a tomar aire y dirigirme hacia la cafetería, el único lugar donde podía reflexionar en paz. Al acercarme, vi a Javier y Lucía sentados juntos, hablando en voz baja. Dudé en acercarme directamente, pero justo al detenerme junto a una columna cercana, escuché claramente mi nombre en medio de su conversación. ¿Viste su cara cuando lo cuestioné?, rió Javier con desprecio. Es increíble cómo Miguel siempre sonríe y aguanta todo. Parece que mientras más lo humillamos indirectamente, más sumiso se vuelve. Lucía añadió con tono frío y burlesco. Ya es demasiado fácil manejarlo. No entiendo cómo alguien así sigue siendo jefe. Nos facilita tanto las cosas. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Allí estaba la confirmación amarga de lo que había sentido durante meses, pero que hasta ahora había preferido ignorar. Sentí mi rostro arder de vergüenza y rabia.
mientras un nudo intenso apretaba mi garganta. Di un paso atrás lentamente, alejándome sin ser visto, mientras mi mente daba vueltas, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. Mientras caminaba sin rumbo por los pasillos, imágenes fugaces de otros tiempos pasaron por mi cabeza. Javier sonriente cuando lo promoví. Lucía agradecida cuando defendí su proyecto ante los superiores. Pequeñas memorias, fragmentos breves que ahora parecían piezas de un rompecabezas roto. En ese momento, comprendí que mi error no había sido actuar con respeto y cordialidad. Mi verdadero error fue no haber puesto límites claros, dejando que confundieran mi paciencia con debilidad. La decepción se mezclaba con una profunda sensación de traición que no podía ignorar más. Aquella noche no pude dormir, sentado frente a mi escritorio, bajo la luz suave de una lámpara de mesa. Comencé a escribir con calma algunas ideas. Todavía no sabía exactamente cómo actuaría, pero sabía con absoluta certeza que ya no podía continuar así. Sentía como algo profundo se había roto dentro de mí, pero al mismo tiempo, como algo nuevo comenzaba a formarse, un deseo firme, decidido, que aún no tomaba forma clara, pero que ya estaba allí, latiendo en mi interior. La madrugada avanzaba lentamente, y mientras la ciudad dormía, yo me preparaba para enfrentar la realidad de una manera diferente. Aún no tenía claro qué medidas concretas tomaría, pero sabía que las reglas del juego tenían que cambiar radicalmente. Por primera vez, sentía con claridad absoluta que había llegado el momento de recuperar el respeto, no solo de ellos, sino también de mí mismo. Y lo más extraño es que, aunque me sentía profundamente herido, también comenzaba a sentirme extrañamente liberado, porque ahora, finalmente, veía las cosas con claridad. Apenas salí de aquella cafetería, sentí el corazón latir acelerado, incapaz de ordenar mis pensamientos. Caminaba por las calles de Barcelona sin un destino claro, con la sensación absurda de que todo a mi alrededor había cambiado radicalmente en solo unos segundos. La imagen de Javier y Lucía, hablando con total desprecio sobre mí, todavía resonaba en mi mente. Llegué al Parc de la Ciutadella casi por inercia, sentándome en uno de los bancos más alejados. Rodeado por la calma artificial del lugar, cerré los ojos tratando de recuperar el control, pero mi mente regresaba insistentemente a sus palabras hirientes. Me sentía despojado de algo profundamente íntimo. Era la primera vez que veía tan claramente la traición. Respiré hondo varias veces, intentando tranquilizarme. Me repetía una y otra vez que debía analizar esto con calma. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo todo esto sin darme cuenta? ¿En qué momento comencé a ser objeto de burla y desprecio? Mientras ingenuamente creía en la unidad y cooperación del equipo, al llegar a casa, incapaz de despejar aquella amargura, abrí mi ordenador portátil y revisé minuciosamente los informes de los últimos proyectos. Al principio, lo hice solo para distraerme, pero conforme profundizaba en los detalles, mi inquietud crecía exponencialmente. Allí estaba, claramente visible para quien quisiera mirar con atención, pequeños errores intencionados, retrasos inexplicables, incluso documentos importantes, omitidos justo en momentos críticos. Cada descubrimiento dolía más que el anterior. Me daba cuenta de que no había sido solo una simple falta de respeto o comentarios sarcásticos detrás de mi espalda. Había toda una estrategia deliberada para socavar mi liderazgo.
Sentí cómo mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía las hojas impresas de correos electrónicos que demostraban claramente su sabotaje. La sensación era insoportable vergüenza, ira, pero sobre todo tristeza. Tristeza por haber depositado tanta confianza en quienes no merecían ni una mínima parte de ella. Mientras repasaba esos documentos, sonó mi teléfono móvil inesperadamente. Era Javier. Me quedé mirando la pantalla, inseguro si contestar o no. Finalmente, impulsado por una mezcla de curiosidad y rabia contenida, respondí con la voz más neutra que pude lograr. Sí, Javier. Su voz sonó casual, despreocupada, casi amigable. Miguel, ¿estás bien? Te vimos salir bastante rápido hoy. Quería asegurarme de que no haya ningún malentendido con lo que pasó en la reunión, dijo, fingiendo preocupación. Sentí una punzada intensa al escucharlo mentir con tanta naturalidad. Sin embargo, controlé mi voz. Estoy perfectamente. Javier, aprecio mucho tu interés. Bien, genial entonces. Nos vemos mañana, contestó rápidamente. Seguramente satisfecho de que yo siguiera sin sospechar nada. Cuando colgué, sentí una profunda sensación de vacío. Hasta ese momento había esperado ingenuamente alguna explicación o quizás una disculpa sincera, pero su tono relajado y desinteresado solo confirmaba lo que ahora entendía con claridad absoluta. No había arrepentimiento alguno. Aquella noche no dormí en absoluto. Me senté durante horas en la oscuridad, revisando mentalmente cada señal que había ignorado durante meses. Comprendí entonces una verdad aún más amarga. No solo había sido traicionado por Javier y Lucía, sino también por mí mismo, por mi incapacidad para ver algo tan obvio, tan evidente frente a mis ojos. Esa madrugada, mientras la luz tenue del amanecer empezaba a filtrarse por la ventana, tomé la decisión de que nunca más permitiría que algo así sucediera. No sabía aún cómo exactamente iba a actuar, pero una cosa era segura: no podría seguir liderando de la misma manera. La paciencia y la cordialidad habían dejado de ser una opción viable. Algo nuevo tenía que surgir en mí. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo algo en mi interior comenzaba a endurecerse, preparándose para un cambio profundo y decisivo. Había llegado la hora de asumir plenamente la realidad y actuar con inteligencia, con precisión, pero sobre todo, con firmeza absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma profunda y fría invadirme. Había aceptado por completo la realidad de la traición, y ahora solo quedaba actuar. Sabía que lo que vendría a continuación no sería sencillo, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Me acerqué a la ventana, observando el sol ascender lentamente sobre la ciudad que todavía dormía, ajena a mis sensaciones, a mis planes. Un nuevo día comenzaba, y con él, la certeza absoluta de que nada volvería a ser igual en mi vida ni en el equipo que dirigía. Era el inicio de un cambio radical, una transformación que, aunque dolorosa, resultaría absolutamente necesaria. Ahora lo veía todo con claridad absoluta. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Esa mañana, mientras el mundo seguía girando con su rutina inquebrantable, yo me sentía suspendido en una especie de vacío. Me senté en mi escritorio, como todos los días, pero esta vez no para trabajar, sino para mirar fijamente al pasado, y lo vi todo, con una claridad que dolía. Recordé el primer día que Javier entró al equipo. Tenía 28 años, una sonrisa segura y una voz que transmitía energía
Lo presenté ante todos con entusiasmo, destacando su experiencia en logística y su capacidad de liderazgo. Recuerdo haber dicho, este chico llegará lejos. Lo tomé bajo mi ala, como un hermano menor. Durante los primeros meses, solía quedarse hasta tarde conmigo, revisando procesos, proponiendo mejoras. Compartíamos cafés en la máquina del pasillo. Y más de una vez me confió sus inseguridades profesionales. Contigo al mando. Me siento seguro para crecer, me dijo una noche, mientras revisábamos presupuestos hasta pasadas las 9. Lucía fue una historia distinta, pero igual de cercana. Su ingreso fue más discreto, casi tímido. Una joven ingeniera brillante. Aunque insegura, la defendí más de una vez cuando cometió errores que podían costarle el puesto. Me enfrenté incluso con la dirección para que tuviera una segunda oportunidad. No te defraudaré, Miguel, me dijo con lágrimas en los ojos tras uno de esos momentos difíciles. Yo le creí. Y ahora eran ellos los que hablaban de mí como un estorbo, los que se reían de mi rostro, de mis silencios, de mi forma de liderar. ¿Qué cambió? ¿Fui yo quien bajó la guardia? ¿O fueron ellos quienes nunca fueron realmente sinceros? Me di cuenta entonces de una verdad más cruel. Aún las traiciones que más duelen no son las que vienen de lejos, sino las que se gestan cerca, en el calor de la confianza, en la rutina compartida. Son esas que se alimentan de tu generosidad y, cuando menos lo esperas, te muerden la mano con la que alimentaste. Había defendido sus errores frente a la dirección. Les había dado libertad, autonomía, espacio para crecer, pero en algún punto confundieron esa libertad con derecho a socavar, y mi silencio, con consentimiento, miré una vieja fotografía del equipo en la celebración de fin de año, colgada aún en la pared junto a la puerta. Todos sonreíamos, copa en mano, falsamente unidos. Yo estaba en el centro, con una mano sobre el hombro de Javier y otra en la de Lucía. Me pregunté cuántas de esas sonrisas ya eran vacías en ese entonces. Y no me di cuenta. Me sentí ingenuo, me sentí expuesto, pero sobre todo, me sentí libre por primera vez, porque al recordar, ya no había espacio para excusas, ya no podía romantizar el pasado. Era lo que era una construcción basada en la esperanza y el deseo de creer en las personas. Pero esa construcción ahora estaba en ruinas, y entre los escombros, yo comenzaba a recuperar algo mucho más valioso. Claridad. Cerré los ojos unos segundos, sentí la brisa entrar por la ventana, agitando apenas los papeles sobre mi escritorio. Era hora de dejar ir esa nostalgia inútil, no para olvidar, sino para aceptar, porque solo aceptando el pasado tal como fue, uno puede comenzar a edificar algo verdaderamente nuevo. Y eso era lo que empezaba a gestarse en mí. Aún no tenía forma, aún no tenía nombre, pero sentía que se acercaba, como el ruido sordo de una tormenta en el horizonte. Nunca he creído en la confrontación directa, no porque le tema, sino porque, en la mayoría de los casos, solo alimenta el ego de quien no tiene razón. Y ahora, más que nunca, sabía que lo que necesitaba no era venganza, sino precisión. Los días siguientes a mi despertar fueron los más silenciosos de mi vida profesional. Caminaba por los pasillos de la oficina con una serenidad casi inquietante, saludando como siempre, respondiendo con cortesía,
asistiendo a reuniones, compartiendo cafés con quienes, en secreto, habían cavado mi caída, pero dentro de mí, algo se había transformado, algo había despertado. Y ya no volvería a dormir. Empecé por mirar, no con los ojos ingenuos de antes, sino con la atención de quien ha comprendido que todo lo que parecía casual es, en realidad, parte de un diseño. Aprendí a leer el lenguaje corporal, los silencios, las bromas camufladas de doble filo, los gestos automáticos de complicidad. Archivaba correos, capturaba pantallazos y anotaba mentalmente cada patrón sospechoso. Una mañana, durante una revisión rutinaria del estado del proyecto, observé a Javier tomar la palabra sin haber sido invitado. Habló con soltura, dio órdenes sutiles, interrumpió a Clara, quien intentaba exponer sus avances, con una sonrisa falsa y una frase condescendiente. Eso ya lo discutimos ayer, ¿verdad? Clara bajó la mirada. Yo, en cambio, le sonreí a Javier sin emitir juicio alguno. Todavía cree que soy el mismo, y eso es justo lo que me conviene. Más tarde, la invité a mi oficina sin protocolo. Le serví un café con calma, y hablamos de temas triviales, hasta que, con una timidez que me pareció casi dolorosa, dijo en voz baja: Miguel, hay algo que quiero comentarte. Últimamente siento que ciertas decisiones no se están tomando en las reuniones, sino fuera de ellas, y cuando llegamos, ya está todo hecho. Le sostuve la mirada sin decir palabra. No sé si me estoy imaginando cosas, pero Javier y Lucía a veces parecen estar manejando los hilos. Y tú pareces no verlo o no querer verlo. No respondí de inmediato, solo asentí con serenidad. Gracias por tu sinceridad. Clara, ella no lo sabía, pero en ese momento se convirtió en la primera pieza del nuevo tablero que estaba por construir. Durante las noches siguientes, creé una carpeta privada en mi ordenador. La llamé Renovación. Allí guardé documentos, mensajes, cadenas de correos manipuladas, tareas duplicadas, fechas modificadas a propósito. Reunía pruebas no para acusar, sino para entender, con precisión quirúrgica, cómo se había podrido el sistema desde dentro. Mientras tanto, Javier parecía crecerse más cada día. Lo observaba caminar por la oficina con esa arrogancia de quien cree tener el poder bajo control. Lo escuchaba en las reuniones hablar más de lo que debía, como si el equipo ya girara en torno a él. Lo veía reír con Lucía en la cocina, lanzar indirectas sobre el liderazgo blando, con esa liviandad de quien no teme ser descubierto. Y yo, simplemente, escuchaba. Cada silencio mío era una jugada, cada asentimiento, una anticipación, y cada palabra que no decía era una cuerda que iba tensándose con suavidad. Una noche, al revisar una conversación en la que Javier ridiculizaba mi estilo de gestión en un chat con otro compañero, mensaje que él pensó que nunca vería, sentí una calma diferente. No era rabia, era claridad, la certeza de que el momento estaba cerca. Cerré el ordenador, apagué la luz, y en la oscuridad de mi despacho, supe que ya no estaba observando un problema, estaba diseñando la solución. Todavía no sabía cómo me llamarían cuando todo esto terminara, pero sí sabía que nadie, absolutamente nadie, volvería a mirarme como antes. No elegí el momento al azar,
La reunión de cierre trimestral siempre exigía un informe integral. Progreso, dinámica interna, conflictos y lo más importante, el plan de acción futuro. Sabía que Javier estaría confiado, como siempre, y también sabía que cuando alguien se siente invencible, no ve la hoja que se está afilando en silencio frente a él. Envié la invitación a todo el equipo, con una nota breve, evaluación interna, preparación para reestructuración. Nadie comentó demasiado. Solo Clara, la única que sabía lo que se avecinaba, me lanzó una mirada con una pregunta muda. No asentí ni negué, solo sonreí. Leve. Esa mañana llegué temprano. Organicé personalmente la sala. Proyector. Carpetas impresas. Archivos recopilados durante semanas. Todo estaba en su sitio, como piezas listas para el jaque mate. Javier llegó último, el rostro seguro, el paso relajado de quien cree tener el control. Se sentó frente a mí, brazos cruzados, hojeando el informe como si fuera un trámite menor. No dije nada. Esperé que todos estuvieran en sus lugares. Entonces, comencé. Antes de hablar de cifras, quiero compartir algunos datos internos relacionados con el comportamiento del equipo en los últimos meses. Encendí el proyector. La primera diapositiva apareció con un título simple: Irregularidades en procesos y responsabilidades. Expliqué cada error intencionado disfrazado de descuido, plazos modificados sin justificación, documentos editados subrepticiamente, correos manipulados. Cada ejemplo iba respaldado por pruebas marcas de tiempo, usuarios que accedieron, registros del sistema. Al principio, Javier esbozó una sonrisa irónica, pero cuando proyecté una cadena de mensajes entre él y otro miembro, donde planeaban aislar a Clara, criticaban a la dirección y discutían cómo moverme fuera del equipo, esa sonrisa desapareció. No recuerdo haber escrito eso, murmuró, con voz quebrada. No hay problema, respondí. Sereno. El servidor lo recuerda perfectamente. Nadie dijo nada, ni un susurro. Lucía bajó la mirada. Fija en sus manos, Clara me observó, esta vez sin preguntas. Solo con respeto silencioso, me dirigí a la dirección general. Con voz firme, como líder del equipo, propongo la desvinculación inmediata de los individuos cuyos actos de sabotaje han sido claramente demostrados. Asumo plena responsabilidad por esta recomendación y por el futuro del equipo. Hubo un silencio denso, pero no incómodo. El director general, sentado en el extremo de la mesa, se inclinó ligeramente hacia adelante, observó las carpetas unos segundos, cruzó los brazos y luego me miró fijamente. Has actuado con mesura, con pruebas y con claridad. Tienes nuestro respaldo completo. Miguel, una leve inclinación de cabeza suya fue suficiente. Los demás directivos asintieron casi al unísono. La decisión estaba tomada. En ese momento, no sentí euforia, tampoco una sensación de victoria. Solo sentí que era el momento correcto, como extirpar un tejido muerto para salvar el cuerpo. Javier se levantó, intentando mantener la compostura, pero su mirada estaba vacía. Lucía lo siguió, sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ellos con un silencio definitivo. Sin escándalo, sin ruido, permanecí sentado, mirando el marco de esa puerta. En mi mente resonó una frase antigua de mi padre: hay batallas que nadie ve,
pero que son las más necesarias de ganar. Y la había ganado, no con gritos, no con represalias, sino con la verdad. Después de la reunión, el ambiente en la oficina cambió de forma evidente. El silencio seguía presente, pero ya no era pesado. Sin Javier y Lucía, todo comenzó a fluir con más claridad. No había más risas forzadas durante las pausas, ni miradas cruzadas cada vez que yo entraba en la sala. Sabía que su ausencia dejaba un vacío, no solo en términos de carga laboral, sino en la psicología del equipo, la incertidumbre, el temor y una sensación general de inestabilidad aún se percibían en los rostros, pero también sabía que ese era el terreno más fértil para volver a sembrar confianza. Empecé con pequeñas conversaciones, no reuniones formales, solo charlas de pasillo, un café compartido, preguntas sencillas hechas con auténtico interés. Escuché más que antes. Observé lo que antes ignoraba. Algunos se sorprendieron por mi cercanía, otros se mostraron cautelosos. Pero la sinceridad tiene su propio peso. No necesita ser explicada. Incorporé a 2 personas nuevas. Una de ellas fue Alicia, una joven ingeniera que venía de una startup pequeña. Durante la entrevista dijo una frase que se me quedó grabada. No busco un lugar para escalar, busco un lugar donde pueda sostenerme y hacer lo que creo que es correcto. Sonreí. Era exactamente lo que estaba buscando. El otro fue Mateo, un especialista en datos que había dejado el sector tecnológico durante un año. Se había alejado por cansancio del ambiente competitivo. En nuestra primera conversación, me confesó algo que no olvidé. Pensé que nunca volvería a trabajar en este rubro, pero al escuchar cómo hablas del equipo, sentí que valía la pena intentarlo una vez más. Volvimos a empezar desde lo básico, rediseñamos procesos juntos, aclaramos funciones, evitamos señalar culpables cuando algo salía mal. Implementé una norma simple. Ninguna pregunta es tonta. Solo hay problemas que no han sido explicados con claridad. Clara se convirtió, sin querer, en un puente entre el equipo y yo. No necesitaba un título para ello. Su franqueza, su espíritu constructivo y el coraje que mostró desde el principio la convirtieron en una figura natural de confianza. La observaba crecer con una fe que antes había depositado en otras personas. Esta vez, creía firmemente que no me equivocaba. Cada día, la oficina parecía iluminarse un poco más, no por las lámparas o el sol, sino por la manera en que la gente empezaba a hablar entre sí. Las reuniones ya no eran tensas. El silencio desaparecía durante el almuerzo. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un equipo real, no perfecto, pero sí respetuoso. Una tarde, mientras guardaba mis cosas para irme, Mateo se asomó por la puerta y golpeó suavemente el marco. Miguel solo quería decir gracias. Hacía mucho que no sentía este tipo de ambiente en el trabajo. Asentí, sin añadir nada, pero dentro de mí algo se movió. No era orgullo, era paz, porque por fin ya no caminaba solo. Desde afuera, todo parecía estar en orden. El equipo comenzaba a trabajar en armonía. Las sonrisas eran más auténticas, las conversaciones más francas. Pero dentro de mí, la batalla aún continuaba. No se trataba de una batalla contra alguien más, sino contra mis propias dudas, contra las preguntas que surgían silenciosas cuando cerraba la puerta de mi despacho. Las noches se hicieron más largas, la soledad más tangible.
Me quedaba en la oficina después de que todos se hubieran ido, revisando documentos que no necesitaban ser revisados, ordenando cosas que ya estaban ordenadas. El silencio era pesado, y cada ruido lejano parecía susurrarme que quizás me había equivocado, que quizás fui demasiado duro, o demasiado blando, o simplemente insuficiente. Una tarde, recibí un correo electrónico del director general, un mensaje breve, amistoso, pero que encerraba una frase que resonó profundamente: estoy satisfecho con los cambios. Miguel, ahora esperamos resultados concretos para justificar las decisiones tomadas. Resultados concretos. Aquella frase me golpeó con fuerza. Hasta ese momento, no había dudado de mi elección, pero esa noche, al releer la frase en casa, empecé a cuestionar cada movimiento realizado, y si los resultados no llegaban a tiempo, y si lo que parecía funcionar ahora no se sostenía a largo plazo. En esos días recordé a mi padre más que nunca. Recordé cómo solía decirme que un líder siempre camina solo, aunque esté rodeado de gente. La responsabilidad es una compañera silenciosa. Solía decirme él con una sonrisa tranquila. Ahora entendía plenamente lo que quería decir. Sentado en mi despacho una noche, sentí un peso invisible sobre mis hombros. Abrí un cajón y encontré una vieja fotografía familiar. Algo desgastada, allí estaba mi padre, mirándome desde un tiempo lejano, con ojos tranquilos y firmes. Sentí, de alguna manera, que él me observaba en ese momento, esperando que tomara la decisión correcta, seguir adelante sin miedo, sin arrepentimiento. En medio de esa soledad, sonó mi teléfono. Era Clara. Miguel, disculpa llamarte a esta hora. Solo quería preguntarte cómo estás. Hoy noté algo extraño en tu mirada. Sonreí suavemente, agradecido por su percepción. Dudé un instante antes de responder con sinceridad. Gracias, Clara. La verdad es que ha sido una semana difícil. Me pregunto constantemente si he hecho lo correcto. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego, con una voz cálida y segura, me respondió: hiciste lo que tenías que hacer. La calma que tenemos ahora no es casualidad. Miguel, es mérito tuyo. No estás solo en esto. Lo sabes, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta. A veces olvidamos que la fuerza real no siempre es aparentar ser fuerte, sino reconocer que no lo somos en todo momento. Lo sé, Clara, pero a veces es difícil recordarlo. Colgamos después de despedirnos con pocas palabras, pero sentí que el peso sobre mis hombros se había aligerado un poco. Quizás no era necesario ser siempre fuerte, quizás bastaba con ser auténtico y honesto. Incluso con mis dudas, apagué la luz de mi despacho, cerré la puerta y salí a la calle desierta. Aquella noche caminando hacia casa, comprendí algo esencial. Cada decisión importante vendría acompañada inevitablemente de dudas y soledad. Pero precisamente en ese espacio oscuro, donde nadie más podía entrar, encontraba la libertad más pura, la libertad de ser yo mismo, con mis fortalezas y debilidades, y por primera vez en mucho tiempo, acepté esa soledad, no como un enemigo, sino como una compañera silenciosa que, en el fondo, me hacía más fuerte y más consciente. La mañana que presentamos el proyecto final, sentí una serenidad que hasta entonces había sido esquiva. Al entrar en la sala de reuniones, noté algo distinto en el ambiente.
Era como si cada uno de los miembros del equipo tuviera claro que esta no era solo una presentación más, sino una prueba tangible de lo que habíamos construido juntos. Alicia abrió la presentación con seguridad y precisión técnica, cautivando de inmediato la atención del director general, Mateo. Con calma habitual, mostró los datos y análisis que disipaban cualquier duda posible sobre la eficacia del proyecto. Observé con orgullo silencioso cómo la energía en la sala cambiaba. Pasamos de la expectativa reservada a una aceptación evidente. Mientras escuchaba sus voces claras y seguras, recordé fugazmente las noches que pasé dudando de mí mismo, preguntándome si había tomado las decisiones correctas. Ahora, al verlos frente al equipo directivo con tanta seguridad, sentí que esas dudas comenzaban a disolverse. Cuando llegó mi turno, ya no sentía la presión habitual sobre mis hombros. Me puse de pie, miré a todos con tranquilidad y resumí el espíritu del proyecto. Hoy presentamos más que resultados. Presentamos una nueva manera de trabajar, basada en respeto, confianza y, sobre todo, unidad. El éxito de este proyecto no solo reside en las cifras, sino en cómo hemos llegado hasta aquí. El director general permaneció callado unos instantes, observándonos fijamente. Finalmente, con voz firme y sincera, habló. He dirigido muchos equipos a lo largo de mi carrera, pero raras veces he visto una transformación tan clara y profunda. Miguel, tu liderazgo en estos tiempos difíciles ha sido decisivo. Ustedes han demostrado que la confianza y la colaboración real no solo funcionan, sino que son imprescindibles. Sentí en ese instante que todas las dudas acumuladas durante tantas noches desaparecían por completo. Reemplazadas por una certeza sencilla pero profunda, había hecho lo correcto. El aplauso que siguió fue breve pero genuino. Alicia y Mateo intercambiaron una mirada cómplice. Clara sonrió discretamente desde su asiento, mostrando sin palabras su aprobación. De camino a la puerta, uno de los directivos me estrechó la mano con calidez, diciendo con voz baja: Gracias por recordarnos cómo se lidera realmente. Cuando la sala quedó vacía, permanecimos juntos unos momentos más. Alicia rompió el silencio, sonriendo con naturalidad. Esto no es solo un logro profesional, es algo más profundo. Es papaz. Mateo añadió con suavidad. Exactamente, porque esta vez todos sabíamos que estábamos en el mismo barco y que podíamos confiar plenamente los unos en los otros. Eso hace toda la diferencia. Sonreí sin decir palabra, comprendiendo que ya no necesitaba afirmar nada más. La realidad hablaba por sí sola. Aquella tarde, al salir de la oficina, sentí un alivio profundo y auténtico caminando por las calles tranquilas de Barcelona. Me permití disfrutar plenamente de esa sensación ligera, de saber que no solo había cumplido con mi rol profesional, sino que había ayudado a transformar un grupo de personas en un equipo unido y consciente. Y entonces comprendí plenamente algo que antes solo intuía: la verdadera victoria no consiste en destacar por encima de otros, sino en ayudar a cada uno a descubrir su propia fuerza interior. Eso había ocurrido con mi equipo y, finalmente, también conmigo mismo aquella noche. Después del éxito obtenido, permanecí despierto hasta altas horas de la madrugada, sentado en la penumbra de mi apartamento,
Sentí la necesidad profunda de mirar hacia atrás una última vez para comprender el verdadero significado de todo lo vivido. Me remonté mentalmente a aquellos días iniciales. Llenos de expectativas y confianza, me vi de nuevo como un líder joven e ingenuo que creía firmemente en la lealtad y sinceridad de quienes lo rodeaban. Luego, reapareció el dolor silencioso del descubrimiento, el golpe inesperado de la traición y aquellas noches interminables en las que las dudas parecían imposibles de superar. Por un instante, recordé claramente la oficina silenciosa después de la partida definitiva de Javier y Lucía. Aquel silencio, en principio inquietante y opresivo, había terminado convirtiéndose poco a poco en un símbolo inesperado de renovación. Lo que inicialmente percibí como pérdida se reveló en realidad como la oportunidad perfecta para edificar algo genuino y duradero. En medio de aquellos recuerdos, la voz cálida de Clara volvió a resonar en mi mente. No estás solo en esto. Al evocar esas palabras, sentí una suave calidez extenderse dentro de mí. Pensé en cómo algunas acciones realizadas en el pasado, como haber defendido a Clara cuando nadie más lo hacía, terminan regresando en el momento justo, como una confirmación silenciosa de que nuestras decisiones nunca son inútiles. Me levanté y caminé lentamente hacia la ventana. Observé la ciudad dormida bajo la tenue luz de las farolas. Barcelona parecía tranquila y distante, ajena al profundo proceso que había vivido. Pensé entonces en Alicia, Mateo y en cada miembro del equipo. Pensé en cómo juntos habíamos aprendido a superar no solo las dificultades externas, sino también nuestras propias inseguridades internas. Esa noche entendí con total claridad algo que hasta entonces solo intuía vagamente. La verdadera madurez no consistía en evitar el dolor o las dudas, sino en aprender a enfrentarlas con coraje, sinceridad y humildad. Las cicatrices emocionales que había acumulado no eran debilidades, eran testimonios de mi crecimiento, marcas necesarias que me recordaban siempre lo que era importante. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí una profunda gratitud hacia todo lo ocurrido, incluso hacia las partes más duras. Sin aquellos días difíciles, nunca habría alcanzado la autenticidad que ahora sentía. Había dejado atrás la necesidad constante de demostrar algo a los demás, reemplazándola por la simple pero poderosa libertad de ser yo mismo. Tomé una fotografía antigua de mi escritorio. Allí estaba mi padre, mirándome con ojos sabios desde un tiempo distante. Sonreí, sintiendo en ese instante que él estaría orgulloso no por el éxito profesional que había logrado, sino porque finalmente había entendido la lección más valiosa, que la verdadera victoria es poder vivir en paz con uno mismo. Antes de acostarme, susurré una frase que sentí profundamente verdadera por primera vez. Finalmente, estoy libre. Al cerrar los ojos esa noche, ya no sentí dudas ni temor. Sabía con certeza absoluta que vendrían nuevos desafíos, pero también sabía que estaba preparado para enfrentarlos con honestidad, integridad y coraje. Me había convertido finalmente en la persona que siempre había querido ser. Y eso, pensé antes de quedarme dormido, era más que suficiente. Muchas gracias a todos por ver este video. Por favor, dejen sus comentarios y háganme saber qué opinan sobre esta historia.
No olviden darle me gusta y suscribirse para disfrutar más contenido interesante en mi canal.